¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si existiera un océano tan inmenso, colosal, que pudieras arrojar un planeta entero en él? La respuesta a esa locura cósmica nos lleva directamente a nuestro protagonista de hoy, el majestuoso Saturno. Y aquí viene el dato asombroso, el que te dejará pensando toda la noche. Saturno es el único planeta de nuestro sistema solar que, si encontráramos ese océano cósmico, flotaría en el agua. Sí, has escuchado bien. Flotaría. Es menos denso que el agua. Este gigante de gas, con su masa incalculable y su tamaño descomunal, es en realidad un peso pluma espacial con una densidad promedio de solo 0.687 gramos por centímetro cúbico, mientras que el agua pura tiene 1.0. Imagina esa visión, la joya del sistema solar, la cual parece tan sólida e imponente a lo lejos, danzando sobre las olas de un mar estelar. Es una de esas pruebas irrefutables de que, en el cosmos, la apariencia engaña completamente. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el lugar donde las maravillas del universo se convierten en tu charla de cabecera. Queremos llevarte a los confines del espacio, no solo para aprender, sino para inspirarte hasta que Morfeo te atrape con un sueño lleno de estrellas. Antes de sumergirnos en el planeta de los anillos, te pido un favor espacial. Si te gusta esta forma de viajar por la ciencia, considera suscribirte al canal. Dale me gusta, deja un comentario con la primera palabra que se te venga a la mente al pensar en Saturno y comparte este viaje con alguien que necesite un poco de asombro científico en su vida. Así, ayudas a que esta comunidad de exploradores nocturnos siga creciendo. Ahora, apaga las luces y prepárate para un paseo alrededor del gigante más hermoso del vecindario solar, Luen. Nuestro viaje comienza con la característica más icónica de Saturno, aquello que lo distingue de todos sus hermanos planetarios, su increíble y vasto sistema de anillos. Lo primero que debes saber, y que a muchas personas les sorprende, es que Saturno no es el único planeta que posee anillos. Júpiter, Urano y Neptuno también los tienen, pero son tan tenues y sutiles que solo podemos verlos con tecnología avanzada. Los de Saturno, en cambio, son un espectáculo de luz visible, incluso con telescopios modestos desde la Tierra. Cuando Galileo Galilei apuntó su rudimentario telescopio hacia Saturno en el año 1610, lo que vio lo confundió enormemente. No pudo descifrar la estructura y pensó que Saturno era un planeta con dos grandes asas, o incluso que estaba flanqueado por dos planetas más pequeños. Escribió en sus notas que el planeta era tricuerpo. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que el astrónomo neerlandés Christian Huygens, en 1655, con un telescopio mucho más potente, resolvió el enigma y determinó que aquello no eran asas, ni lunas pegadas, sino un disco plano y delgado que rodeaba al planeta. Este fue uno de los momentos cumbres de la astronomía observacional. Pero, ¿de qué están compuestos realmente estos deslumbrantes anillos? Si te imaginas una estructura sólida, como una especie de disco gigante de vinilo cósmico, la realidad es mucho más fascinante. Los anillos de Saturno están formados por billones de partículas individuales. Piensa en ellas como fragmentos de hielo de agua y roca. El tamaño de estas partículas varía dramáticamente. Pueden ser tan minúsculas como granos de polvo, casi invisibles, o tan gigantescas como un autobús o una casa pequeña. Todas orbitan a velocidades impresionantes alrededor del planeta. James Clerk Maxwell, en el siglo XIX, demostró matemáticamente que estos anillos no podían ser un objeto sólido o continuo. Su estabilidad solo era posible si estaban constituidos por miríadas de partículas separadas. Desde la distancia, los anillos se perciben como un conjunto de bandas ininterrumpidas y sólidas, pero cuando las sondas espaciales se acercaron, revelaron un nivel de complejidad y detalle que es simplemente alucinante. Lo que llamamos anillos es en realidad un inmenso sistema dividido en varios grupos principales, designados con letras del alfabeto D, C, B, A, F, G y E, ordenados no por su distancia al planeta, sino por su orden de descubrimiento. Entre estos anillos principales existen divisiones o huecos, y la más famosa de ellas es la división de Cassini, una brecha de casi 5.000 kilómetros de ancho que separa el anillo A del anillo B. Estas divisiones no están vacías por capricho, están esculpidas por la influencia gravitatoria de las lunas de Saturno. Por ejemplo,
El pequeño satélite Pan orbita dentro de una brecha en el anillo A, conocida como la brecha de Encke, y su gravedad actúa como una barredora orbital, limpiando la trayectoria de las partículas y manteniendo el espacio abierto. Es un acto de pastoreo cósmico, donde las lunas, conocidas como satélites pastores, moldean con su danza gravitacional la forma del sistema anular. Un dato que realmente perturba a los astrónomos es la extrema delgadez de estas estructuras. Aunque el sistema de anillos se extiende a lo largo de más de 280.000 kilómetros desde el planeta, una distancia mayor a la que separa la Tierra de la Luna, su espesor promedio es increíblemente reducido. En la mayoría de los puntos, los anillos tienen menos de 10 metros de grosor. Piensa en la inmensidad de ese disco, con su anchura descomunal y su espesor mínimo. Si lo comparáramos con una hoja de papel, el anillo sería del tamaño de un estadio de fútbol completo. Esta finura hace que, cuando Saturno se coloca de canto respecto a la Tierra, los anillos parecen desaparecer temporalmente, convirtiéndose en una línea tan tenue que es casi indetectable incluso con potentes telescopios. Además de los anillos principales, los científicos han descubierto estructuras mucho más sutiles y misteriosas. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la misión Cassini fue la identificación de diminutas ondas y deformaciones radiales dentro de los anillos, a las que se les ha dado el nombre poético de hélices o propulsores. Se cree que estas deformaciones son causadas por pequeños objetos, tal vez lunas recién formadas o núcleos de escombros de hasta 1 kilómetro de diámetro, que están incrustados en el material del anillo. Su gravedad agita las partículas a su alrededor, creando estelas y patrones únicos. Es como si el disco de anillos no fuera una estructura pasiva, sino un ecosistema dinámico donde constantemente suceden interacciones y formaciones. Pero el sistema de anillos de Saturno alberga un enigma aún más profundo, uno que ha mantenido a los científicos debatiendo durante décadas: su origen y su edad. Durante mucho tiempo, se pensó que los anillos se habían formado al mismo tiempo que el planeta, hace unos 4.500 millones de años. Sin embargo, los datos recopilados especialmente por la sonda Cassini sugieren algo radicalmente distinto. Los anillos están compuestos casi en su totalidad por hielo de agua de una pureza asombrosa, lo que implica que están limpios de la contaminación de micrometeoritos que habrían acumulado a lo largo de miles de millones de años. Esta falta de suciedad cósmica ha llevado a muchos expertos a calcular que el sistema de anillos es geológicamente muy joven, quizás de solo 100 millones de años o incluso menos. Si esta teoría es verídica, significa que los anillos que vemos hoy son solo un fenómeno temporal, un espectáculo cósmico que apareció relativamente tarde en la historia del sistema solar. ¿Cómo se formaron? La hipótesis más aceptada sugiere que fueron el resultado catastrófico de una luna helada de tamaño mediano, comparable quizás a Titán o Encélado, que se acercó demasiado al planeta y fue destrozada por las abrumadoras fuerzas de marea gravitatoria de Saturno. Los restos de esta luna se dispersaron y se asentaron en el plano ecuatorial del planeta, dando origen al fastuoso sistema que admiramos. Y aquí viene otro dato impactante que te robará el aliento. Los anillos de Saturno están desapareciendo. La misión Cassini detectó un fenómeno que los científicos han apodado la lluvia de anillos. Las fuerzas magnéticas y gravitatorias del planeta están atrayendo constantemente las partículas de hielo de los anillos hacia la atmósfera superior de Saturno. Los iones de agua de los anillos, impulsados por el campo magnético del planeta, caen en el ecuador de Saturno a un ritmo increíble. Este material se precipita hacia el planeta, lloviendo sobre él. Las estimaciones indican que esta lluvia de anillos es tan intensa que el sistema entero podría desvanecerse en un plazo de solo 100 a 300 millones de años. En términos cósmicos, esto es un abrir y cerrar de ojos. Somos increíblemente afortunados de vivir en un momento de la historia universal en el que los anillos de Saturno son visibles. En el futuro distante, nuestro sistema solar será un lugar menos espectacular, sin el adorno reluciente que hoy define a su sexto planeta. Al dejar atrás el resplandor de los anillos, dirigimos nuestra mirada al planeta mismo. Saturno, el segundo gigante gaseoso más grande, es una esfera masiva, cuyo diámetro es aproximadamente 9 veces el de la Tierra. Si bien la composición es similar a la de Júpiter, principalmente hidrógeno y helio, su estructura interna nos revela otro conjunto de rarezas. Debajo de las nubes visibles, se cree que Saturno posee un núcleo denso,
compuesto de roca, hielo y material metálico, que a su vez está envuelto por una capa de hidrógeno metálico líquido. La presión y la temperatura en el interior de un gigante de gas son tan inimaginablemente extremas que el hidrógeno, que en la Tierra es un gas ligero, se comporta de una manera exótica. Bajo la presión colosal, los electrones son separados de los núcleos atómicos y el hidrógeno comienza a exhibir propiedades metálicas, comportándose como un conductor eléctrico. Este vasto océano de hidrógeno metálico líquido es fundamental, ya que es el motor de un fenómeno crucial, el campo magnético de Saturno. La rotación increíblemente veloz de Saturno es lo que mantiene en movimiento esta dinamo interna. A pesar de su inmensidad, un día en Saturno dura apenas 10 horas y media terrestres. Esta rotación tan rápida tiene un efecto físico visible sobre el planeta. Lo hace el astro más achatado o aplanado del sistema solar. Debido a la fuerza centrífuga, el ecuador de Saturno se abulta y los polos se comprimen, dando al planeta una forma notablemente elipsoidal. La diferencia entre su diámetro ecuatorial y su diámetro polar es la mayor de todos los planetas. La atmósfera visible de Saturno es un caldero de tormentas y vientos a velocidades de vértigo. Mientras que los colores de Júpiter son vívidos y contrastantes, los de Saturno son más suaves, con tonos pálidos de amarillo, oro y marrón tenue. Esto se debe a que la capa de bruma en su atmósfera superior es mucho más gruesa y difumina los colores de las nubes más bajas. No obstante, esa calma aparente es solo una ilusión. La atmósfera de Saturno es el hogar de los vientos más rápidos de todo el sistema solar, exceptuando a Neptuno. En su ecuador, los vientos huracanados pueden alcanzar velocidades de hasta 1.800 km por hora, mucho más veloces que cualquier huracán registrado en la Tierra. Además de los vientos, Saturno genera algunas de las tormentas más poderosas conocidas por la ciencia. Cada varias décadas, en lo que los astrónomos llaman un gran óvalo blanco, una gigantesca tormenta comparable en tamaño a la Tierra estalla en el planeta. Estos fenómenos atmosféricos son tan inmensos que pueden ser monitoreados durante meses o incluso años antes de disiparse. Los relámpagos generados en estas supertormentas son descomunales, 1000 veces más potentes que los de las tormentas terrestres más fuertes. Pero, sin duda, la estructura atmosférica más desconcertante de Saturno es la tormenta hexagonal que domina su polo norte. Este es un fenómeno que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Se trata de un patrón de nubes giratorio en forma de hexágono casi perfecto, un vórtice gigante con 6 lados bien definidos. El hexágono mide aproximadamente 30.000 kilómetros de ancho, más del doble del diámetro de la Tierra. Los científicos no han encontrado una explicación similar en ningún otro lugar del sistema solar. Aunque es un sistema de tormenta, la forma geométrica no es algo pasajero. El hexágono se ha mantenido estable durante décadas, posiblemente siglos, moviéndose en sincronía con la rotación del planeta. La hipótesis actual sugiere que esta forma se crea por una combinación de la velocidad extrema de los vientos y la rotación del planeta, que interactúan de manera compleja. Pero la física exacta de cómo se mantiene tan geométrica es todavía un misterio en curso de investigación. Es un recordatorio de que, incluso en un planeta tan estudiado, el cosmos todavía nos guarda secretos geométricos y dinámicos que desafían nuestra comprensión actual. El sistema de Saturno, sin embargo, no está completo sin mencionar a su vasta y variada población de satélites. Es el planeta con el mayor número de lunas confirmadas, un auténtico récord. El último conteo oficial supera las 100 lunas, aunque el número crece constantemente con la detección de cuerpos más pequeños, muchos de los cuales son fragmentos de hielo y roca que orbitan justo dentro o cerca de los anillos. La joya de la corona en este harén lunar es, sin lugar a dudas, Titán. Esta luna no es solo grande, es la segunda luna más grande del sistema solar, superando en tamaño incluso al planeta Mercurio, sino que es el único satélite conocido con una atmósfera densa y sustancial. De hecho, la atmósfera de Titán es tan densa que si estuvieras parado en su superficie, sentirías una presión solo un 50% mayor a la que experimentamos en la Tierra. Es un mundo envuelto en una neblina anaranjada permanente, lo que hace imposible ver su superficie a simple vista, lo que hace a Titán un lugar tan cautivador para la ciencia.
es su similitud química con la Tierra primitiva. Su atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, al igual que la nuestra, pero también contiene grandes cantidades de metano. La sonda Huygens, que aterrizó en Titán en 2005, nos dio imágenes y datos de un mundo donde el ciclo hidrológico se basa en el metano, en lugar del agua. Sí, has escuchado bien. Titán tiene ríos, lagos y mares llenos de metano líquido. Este hidrocarburo se evapora, forma nubes y precipita en forma de lluvia. Es un mundo con estaciones, erosión y geología activa, pero todo gobernado por un fluido criogénico que en nuestro planeta es un gas. Algunos científicos consideran a Titán como un análogo congelado de la Tierra primitiva, un laboratorio natural donde se pueden estudiar los procesos que podrían haber conducido al origen de la vida. Y justo cuando pensabas que Titán era la cumbre de la rareza en el sistema saturniano, nos encontramos con su hermana pequeña, Encélado. Este satélite es, para muchos astrobiólogos, la luna más prometedora en la búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar, y la razón te va a volar la cabeza. Encélado es un mundo de hielo, mucho más pequeño que Titán, con apenas 500 kilómetros de diámetro. A primera vista es una bola blanca, extremadamente brillante, con una superficie que refleja casi toda la luz solar que recibe, dándole el albedo más alto de cualquier cuerpo grande del sistema solar. Es tan reflectante que es un mundo increíblemente frío, como si estuviera cubierto por una capa de nieve pura. Sin embargo, en el polo sur de esta pequeña luna gélida, la nave espacial Cassini hizo un descubrimiento que redefinió por completo nuestra comprensión de los mundos oceánicos. Poderosos géiseres criovolcánicos. Imagina chorros masivos de vapor de agua y partículas de hielo disparándose al espacio desde 4 grietas gigantescas en la superficie, conocidas por su aspecto como las rayas de tigre. Estos penachos son tan enormes que se elevan a miles de kilómetros de altura, algunos alcanzan casi los 10.000 kilómetros, una distancia asombrosa. El material eyectado por estos géiseres no es simplemente hielo. Los análisis de la Cassini revelaron que contiene agua salada, moléculas orgánicas, como metano y propano, y crucialmente, partículas de sílice. La presencia de estas partículas de sílice es la prueba científica que estábamos buscando, ya que solo pueden formarse en un ambiente donde el agua líquida entra en contacto con roca caliente a una temperatura de al menos 90 grados Celsius. Esto significa que bajo la corteza helada de Encélado existe un océano subterráneo global de agua líquida salada que está en contacto directo con un núcleo rocoso. Y si hay agua, roca y calor, significa que en el fondo de ese mar gélido podrían existir chimeneas hidrotermales. En la Tierra, estos respiraderos hidrotermales en las profundidades oceánicas, lejos de la luz solar, son auténticos oasis que albergan una rica y diversa biosfera microbiana. La energía para mantener caliente el interior de Encélado proviene de las intensas fuerzas de marea ejercidas por Saturno. El estiramiento y compresión gravitatoria del planeta sobre su luna generan fricción y calor, lo que derrite el hielo interno y permite que el océano permanezca líquido. La detección de compuestos orgánicos y de la interacción roca-agua convierte a Encélado en el principal candidato para la búsqueda de vida más allá de la Tierra, superando incluso a la famosa luna Europa de Júpiter. Estamos hablando de un mundo que potencialmente posee los 5 ingredientes básicos conocidos para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la energía necesaria. Es una perspectiva que revoluciona por completo la astrobiología y nos obliga a repensar dónde y cómo puede surgir la vida en el vasto universo. Pero la lista de lunas extrañas de Saturno no termina ahí. De hecho, solo estamos calentando motores. Hablemos ahora de Mimas, la luna que inevitablemente nos recuerda a una obra de arte cinematográfica. Mimas es mundialmente conocida por su asombroso parecido con la Estrella de la Muerte de la saga Star Wars. Este parecido no es casualidad. Es producto de un gigantesco cráter de impacto que domina una cara de la Luna. Bautizado como Cráter Herschel en honor al descubridor de Mimas, este agujero tiene un diámetro de aproximadamente 140 kilómetros, que es casi un tercio del diámetro total de la Luna. Si un cráter de tamaño proporcional existiera en la Tierra, sería tan grande que abarcaría casi todo un continente. El pico central del cráter Herschel, que es resultado del rebote del material tras el impacto,
tiene una altura comparable a la del monte Everest. La inmensidad de esta cicatriz ha llevado a los científicos a especular que el impacto que la formó estuvo a punto de destrozar por completo a la Luna. Y la ironía cósmica no termina con su parecido a una estación espacial de ficción. Al igual que Encélado, Mimas era considerada un mundo geológicamente muerto, una esfera de hielo inerte. Sin embargo, las mediciones precisas de la Cassini sobre su órbita y su libración, que es una ligera oscilación en su rotación, sugirieron que la Luna no se comportaba como un objeto sólido. Los modelos más recientes indican que Mimas podría albergar, al igual que su vecina Encélado, un océano interno de agua líquida bajo su corteza helada. Este descubrimiento fue completamente inesperado, porque Mimas está más cerca de Saturno, y sus fuerzas de marea deberían haberla deformado tanto que la corteza visible lo habría delatado, o su interior se habría congelado hace mucho tiempo. Que Mimas pueda tener un océano significa que el calor generado por las fuerzas de marea está siendo atrapado y disipado de una forma que aún no entendemos completamente. Las apariencias engañan doblemente en este caso. No solo parece un arma espacial, sino que su interior podría ser un mar líquido envuelto en hielo. Luego está Jápeto, la luna que parece haber sido pintada por un artista cósmico con dos colores distintos. Jápeto es quizás una de las lunas visualmente más extrañas y enigmáticas del sistema solar, a menudo apodada la luna Yin y Yang. Su superficie está dividida de forma tan marcada que un hemisferio es brillante como la nieve, mientras que el otro es oscuro como el carbón o el asfalto. El contraste es brutal. El hemisferio brillante, o la parte blanca, tiene una reflectividad similar a la del hielo puro. El hemisferio oscuro, llamado Regio Cassini en honor a su descubridor, absorbe casi el 90% de la luz solar que le llega. El borde entre estas dos regiones es increíblemente nítido, casi como si se hubiera trazado con una regla. Los científicos han descifrado el misterio de esta dicotomía de colores. La luna Jápeto es el punto final de la órbita de otro satélite de Saturno, Febe, que orbita en sentido contrario a Jápeto y los anillos principales. Febe está envuelta en un tenue halo de material oscuro y polvoriento. Jápeto, al chocar contra este anillo de polvo oscuro mientras orbita, acumula este material en su hemisferio delantero, la cara que va barriendo a través de su trayectoria. Este material oscuro se deposita sobre el hemisferio principal, y aquí es donde el mecanismo se vuelve un bucle de retroalimentación descontrolado. Una vez que el material oscuro cubre una parte de la superficie, esa región absorbe más luz solar, se calienta y eleva su temperatura. El calor, aunque sutil, provoca que el hielo de agua subyacente se sublime, pase directamente de sólido a gas en esa región. El vapor de agua se deposita entonces en las zonas más frías, que son el hemisferio trasero y las regiones polares. Al depositarse el hielo de agua en esas zonas, las hace aún más blancas y reflectantes. Al mismo tiempo, el hielo que sublima del lado oscuro deja tras de sí más residuos oscuros y no volátiles, lo que lo hace aún más oscuro. Es un proceso de autosegregación termal que amplifica el contraste, un efecto invernadero polar que separa los colores de manera dramática. Pero Jápeto todavía guarda un asombroso secreto arquitectónico, una cresta ecuatorial que la recorre a lo largo de su línea central. Esta cordillera tiene hasta 20 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de altura, y se extiende por 3/4 partes del Ecuador. Lo que la hace tan increíblemente extraña es su altura y su ubicación. Es tan desproporcionadamente alta que le da a Jápeto el aspecto de una nuez o una pelota de béisbol con costuras. Ninguna otra luna o planeta de hielo conocido tiene una característica geológica tan pronunciada y lineal a lo largo de su ecuador. Existen varias teorías científicas para explicar esta cordillera, y todas son fascinantes. Una de ellas propone que la cresta son los restos de una antigua y masiva colisión que casi dividió a Jápeto, y la gravedad la volvió a unir. Otra, que es más aceptada, sugiere que es un resultado de la rotación extremadamente rápida de Jápeto en sus inicios. Si la Luna giraba mucho más rápido de lo que lo hace ahora, las fuerzas centrífugas en el ecuador podrían haber generado esta estructura a medida que el material se elevaba por la fuerza de rotación. Una vez que la Luna se frenó y se sincronizó con Saturno, la cresta quedó fosilizada en su lugar, un testimonio monumental de su pasado frenético. Regresando al planeta mismo, es hora de adentrarnos en uno de los desafíos más grandes que Saturno le ha planteado a la física.
su inusual campo magnético. Todos los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno, generan sus campos magnéticos a través del movimiento de su interior de hidrógeno metálico líquido, un proceso conocido como la dínamo. La mayoría de los planetas, como la Tierra y Júpiter, tienen un eje magnético que está inclinado unos 10 grados con respecto a su eje de rotación. Esta inclinación y el desplazamiento entre el centro del planeta y el centro de su campo magnético son necesarios para mantener el efecto dinamo en funcionamiento y para que los científicos puedan medir la velocidad interna del planeta. Pero Saturno es la excepción que rompe las reglas. Los datos finales recopilados por la nave Cassini durante sus inmersiones terminales revelaron que el eje magnético de Saturno es prácticamente simétrico con su eje de rotación, con una inclinación de menos de 0.009 grados. En términos prácticos, es un alineamiento casi perfecto. Este hallazgo es un verdadero dolor de cabeza para los físicos planetarios. Los modelos teóricos sugieren que un campo magnético tan perfectamente alineado no debería ser estable. La dinamo que lo crea debería fallar. Para que una dinamo planetaria funcione, generalmente se necesita algún tipo de asimetría o inclinación. El hecho de que el campo de Saturno sea tan simétrico implica que algo muy extraño está sucediendo en las profundidades de su núcleo, algo que nuestros modelos actuales no logran explicar. La hipótesis más reciente para resolver este enigma apunta a una lluvia de helio dentro del planeta. Se propone que a las enormes presiones y temperaturas internas, el helio se separa del hidrógeno y comienza a precipitarse en forma de gotas líquidas hacia el centro. Esta lluvia crea una capa de material estratificado, o sea, dispuesto en capas dentro del planeta. Se cree que esta capa, que podría ser una capa conductora de helio líquido, actúa como una especie de escudo que amortigua y homogeniza el campo magnético generado en las regiones más profundas. Es como si una sábana de helio estuviera escondiendo las asimetrías que sabemos que tienen que existir, proyectando hacia el exterior un campo magnético que parece perfectamente simétrico. La importancia de este campo magnético simétrico va más allá de la simple curiosidad. Ha sido la razón principal por la que, durante décadas, los científicos han tenido problemas para medir con precisión la duración de un día en Saturno. En los gigantes gaseosos, la forma más fiable de determinar la velocidad de rotación interna es cronometrando las pulsaciones del campo magnético. Dado que el campo de Saturno no pulsa de la manera esperada, la medición fue increíblemente difícil, dando lugar a estimaciones que variaban en varios minutos. Fue solo al final de la misión Cassini, observando las resonancias que el planeta impone en sus anillos y lunas, que se pudo determinar una velocidad de rotación mucho más precisa para su interior profundo. El campo magnético también juega un papel crucial en la interacción de Saturno con sus anillos y lunas. Ya mencionamos que es el motor de la lluvia de anillos, al canalizar las partículas de hielo cargadas hacia la atmósfera ecuatorial del planeta. Pero también crea espectaculares auroras polares. A diferencia de las auroras terrestres, que son dominadas por el viento solar, las auroras de Saturno están fuertemente influenciadas por el plasma generado por sus propias lunas. Encélado, al emitir sus géiseres de vapor de agua al espacio, inyecta grandes cantidades de partículas en la magnetosfera de Saturno, un componente clave que alimenta las luces del norte y del sur en este gigante gaseoso. Estas auroras son mucho más potentes y energéticas que las nuestras, iluminando los polos de Saturno con una intensidad que es un testimonio de la actividad oculta de sus satélites más pequeños. Todo esto nos lleva a un profundo entendimiento de que Saturno no es simplemente un planeta con un hermoso adorno. Es un sistema solar en miniatura, donde cada componente, desde el núcleo de hidrógeno metálico hasta las lunas heladas y el polvo de los anillos, interactúan en una sinfonía gravitatoria, magnética y térmica. Es una lección de física a escala monumental, un lugar donde los fenómenos más extraños del universo se reúnen para ofrecer un espectáculo de ciencia que desafía constantemente nuestra imaginación. El mero hecho de que un cuerpo de hielo como Encélado pueda albergar las condiciones para la vida mientras es constantemente estirado y apretado por las mareas de su planeta es una prueba contundente de la robustez de los mecanismos naturales del universo. Y aún nos queda mucho por descubrir sobre el dios romano del tiempo, su composición y las fuerzas ocultas que moldean su destino. Todo este sistema de lunas, anillos y el planeta central conforma una sinfonía de la física que nos permite hacer un viaje increíble hacia un mundo de rarezas.
Porque si crees que los lagos de metano y los océanos subterráneos son lo más extraño que te puedes encontrar en el dominio de Saturno, permíteme llevarte a un lugar donde las condiciones son tan extremas que desafían la imaginación, las entrañas del gigante, donde la riqueza material supera cualquier tesoro terrestre conocido. Hablemos de un fenómeno que suena a pura ciencia ficción: la lluvia de diamantes en Saturno. Sí, has oído bien. En las profundidades de la atmósfera de Saturno, las condiciones son tan brutales que literalmente hacen llover diamantes. Este no es un dato de una novela, sino una conclusión basada en simulaciones atmosféricas y análisis de datos de las sondas espaciales que revelan la composición interna del planeta. El proceso comienza en las cimas de las nubes de Saturno. El planeta posee una atmósfera rica en metano, y durante las poderosas tormentas eléctricas que azotan el gigante gaseoso, la energía de los rayos es suficiente para romper las moléculas de metano, liberando el carbono. Este carbono libre se condensa y comienza a precipitarse en la atmósfera, primero como una especie de hollín o partículas de carbono. A medida que este carbono cae a través de las capas atmosféricas de Saturno, la presión y la temperatura aumentan progresivamente. Al caer a miles de kilómetros por hora y al pasar por capas donde la presión supera con creces lo que experimentamos en la Tierra, el carbono se comprime. Primero se transforma en grafito, el mismo material blando que encuentras en las puntas de los lápices. Pero la caída no termina ahí. Al llegar a mayores profundidades, donde la presión es de millones de atmósferas y las temperaturas superan miles de grados, ese grafito se somete a una presión tan colosal que se cristaliza en diamantes sólidos. Estamos hablando de grandes cantidades, una producción estimada de hasta 10 millones de toneladas de estas gemas preciosas cada año. Son diamantes que inicialmente pueden ser del tamaño de pequeños guijarros. Sin embargo, su viaje termina trágicamente, ya que al descender aún más hacia el núcleo caliente, la temperatura y la presión son tan altas que los diamantes sólidos se funden, formando un vasto océano de carbono líquido en las regiones más internas del planeta. Así que sí, Saturno está fabricando tesoros a una escala incomprensible para nosotros, solo para reciclarlos en una inmensa alberca de carbono fundido en su interior. Es un ciclo de creación y destrucción material único en nuestro vecindario cósmico. Ahora que ya te he dejado asombrado con la joya de la corona y la lluvia de gemas, es crucial que volvamos a la periferia de Saturno, a las lunas menores que, aunque carecen del tamaño de Titán o Jápeto, ofrecen ejemplos extraordinarios de la influencia gravitacional y la arquitectura de los anillos. Día. Conoce a Hiperión, una luna que parece haber sido arrancada de un sueño caótico. A diferencia de las esferas casi perfectas de Titán y Encélado, Hiperión tiene una forma totalmente irregular y achatada, asemejándose más a una esponja o a una papa espacial deforme. Este satélite está hecho de una mezcla muy porosa de hielo, de agua y roca. Su composición es tan ligera y porosa que si pudieras ponerla en un océano lo suficientemente grande, flotaría. Su baja densidad indica que su interior está compuesto por un 80% de espacio vacío. La forma de Hiperión es el resultado de múltiples colisiones que no lograron compactar su material, sino que lo dejaron con un aspecto extrañamente irregular. Además, su superficie está cubierta por cráteres profundos con fondos oscuros, lo que le da esa textura de esponja. El aspecto más sorprendente de Hiperión, sin embargo, es su movimiento. A diferencia de la mayoría de las lunas del sistema solar que tienen una rotación síncrona, Hiperión tiene una rotación caótica, es decir, gira de manera impredecible en su órbita alrededor de Saturno. La inestabilidad es generada por la combinación de su forma irregular y el fuerte tirón gravitacional tanto de Saturno como de su vecina Titán, creando un baile gravitacional que impide que se asiente en un patrón de rotación constante. No muy lejos de la majestuosidad de los anillos encontramos a los llamados satélites pastores. Estos son satélites pequeños que orbitan dentro o justo al lado de los anillos, y su importancia radica en que su gravedad, aunque diminuta, es suficiente para moldear y mantener los bordes afilados y las divisiones dentro del sistema anillado. Tenemos a Pan y Daphnis, dos pequeños pastores que esculpen la división de Encke y la división de Killer, respectivamente, dentro del anillo A. Pan tiene una forma tan única que se asemeja a una ravioli o una empanada cósmica. Su apariencia extraña se debe a que ha acumulado material de los anillos en su ecuador, formando una cresta pronunciada a su alrededor.
Daphnis, por su parte, es famosa por generar ondas gravitacionales en el material de los anillos, haciendo que los bordes de la división Killer parezcan un patrón ondulado en un estanque. Ver las imágenes de Daphnis creando olas en el anillo es una de las pruebas más directas y hermosas de la interacción gravitacional que podemos observar. Otro par digno de mención son Prometeo y Pandora, que orbitan a cada lado del estrecho anillo F. Estos dos satélites actúan como perros pastores, impidiendo que el material del anillo F se disperse. Prometeo, en particular, tiene una forma alargada y mientras orbita, su gravedad crea nudos y trenzas temporales en el anillo F, lo que explica la compleja y cambiante estructura de este anillo en particular. Estos pequeños cuerpos son los ingenieros del sistema, demostrando que incluso la masa más diminuta puede tener un impacto colosal en la formación de estructuras a gran escala. La exploración de Saturno y la revelación de todos estos datos alucinantes no habría sido posible sin un linaje de misiones espaciales audaces. Este viaje de descubrimiento comenzó con las pioneras Pioneer 10 y 11, que fueron las primeras en darnos un vistazo de cerca a Júpiter y Saturno. Luego vinieron las legendarias Voyager 1 y 2, que realizaron sobrevuelos a principios de la década de 1980, ofreciéndonos las primeras imágenes detalladas de las lunas, la atmósfera y los anillos. La Voyager 1 fue la que confirmó la existencia de la atmósfera de Titán, y la Voyager 2 nos permitió ver de cerca la inmensidad del sistema. Pero la joya de la corona, la misión que revolucionó por completo nuestra comprensión de Saturno, fue la Cassini-Huygens. Esta nave, una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, orbitó Saturno durante más de 13 años, desde 2004 hasta 2017. Fue un tour de force de ingeniería y ciencia. El orbitador Cassini realizó 294 órbitas alrededor del planeta, revelando todos los secretos que acabamos de discutir, desde los géiseres de Encélado hasta los lagos de metano de Titán. Por su parte, el módulo Huygens de fabricación europea fue el primer y único objeto en la historia en aterrizar exitosamente en la superficie de una luna en el sistema solar exterior, posándose en Titán en 2005. Huygens nos envió imágenes directas de ríos y guijarros de hielo en la superficie de Titán, demostrando que, a pesar de las temperaturas gélidas, esta luna tiene un ciclo hidrológico activo basado en metano. La misión Cassini terminó en un espectacular gran final. Al quedarse sin combustible y para asegurar que la nave no contaminara accidentalmente mundos potencialmente habitables como Encélado o Titán con microbios terrestres, los científicos decidieron que el final más apropiado era enviarla a una inmersión controlada en la atmósfera de Saturno. Cassini se desintegró en el planeta que había estudiado fielmente durante más de una década, enviando datos hasta el último momento, incluyendo mediciones cruciales del campo magnético y la atmósfera superior. El legado de Cassini es incalculable. Nos ha proporcionado 1 billón de bytes de información, decenas de miles de imágenes y el descubrimiento de 10 nuevas lunas y anillos adicionales. Es la culminación de un trabajo de décadas que nos ha dejado con la certeza de que el sistema de Saturno es un laboratorio astrobiológico y geológico sin paralelo. Y lo más emocionante es que el estudio de Saturno no se detiene aquí. El siguiente gran paso ya está en marcha. La misión Dragonfly de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Dragonfly no es un orbitador, sino un dron de propulsión nuclear diseñado para volar a través de la densa atmósfera de Titán. Este rotorcraft explorará docenas de ubicaciones, tomando muestras de la superficie y estudiando la química orgánica prebiótica que podría estar sucediendo en ese mundo. Imagina un helicóptero explorando un mundo alienígena con lagos y ríos de hidrocarburos. Es el futuro de la exploración espacial, inspirado directamente por los increíbles descubrimientos de la misión Cassini. La visión de un mundo donde llueven diamantes y donde lunas heladas esconden océanos líquidos nos recuerda la diversidad y la majestuosidad de nuestro universo. Saturno es, sin duda, un maestro de las sorpresas. Nuestro viaje a través del sistema de Saturno, luego de explorar la alucinante lluvia de diamantes en su núcleo y la danza gravitacional de sus satélites pastores, debe regresar al gigante mismo. Es imposible entender completamente el sistema sin sumergirnos en la atmósfera del planeta, un entorno de vientos colosales y fenómenos meteorológicos que no tienen paralelo en nuestro vecindario solar.
La atmósfera de Saturno es una mezcla densa de hidrógeno y helio, con trazas de metano, amoníaco y vapor de agua. Esta composición, parecida a la de Júpiter, es la que da su apariencia general. Sin embargo, en Saturno, la visibilidad es ligeramente diferente. Las capas de bruma que envuelven el planeta son más espesas y ocultan en mayor medida las estructuras profundas de nubes, lo que hace que sus bandas y óvalos sean más sutiles y menos contrastados que los de Júpiter. No obstante, esta atmósfera aparentemente tranquila esconde un dinamismo violento. Saturno es el planeta con los vientos más rápidos del sistema solar, después de Neptuno. Cerca de su ecuador, las corrientes en chorro pueden alcanzar velocidades descomunales de hasta 1.800 kilómetros por hora. Para poner esto en perspectiva, los huracanes más feroces en la Tierra apenas superan los 300 kilómetros por hora. Estos vientos supersónicos azotan de forma constante la atmósfera, un fenómeno impulsado por el calor interno del planeta que irradia más energía de la que absorbe del Sol y por su rápida rotación, que es de poco más de 10 horas terrestres. Y hablando de fenómenos meteorológicos, debes conocer la tormenta hexagonal de Saturno. Este es, sin duda, uno de los descubrimientos más impresionantes y desconcertantes de la ciencia planetaria. Localizada en el polo norte de Saturno, es una corriente en chorro con la forma de un hexágono casi perfecto. Piensa en la forma geométrica de un hexágono. Ahora, imagina una tormenta que abarca aproximadamente 32.000 kilómetros de extremo a extremo, casi el doble del diámetro de la Tierra. Esta estructura no es un capricho momentáneo, sino un patrón atmosférico increíblemente estable que ha sido observado desde las misiones Voyager en los 80 y estudiado en detalle por la Cassini. Lo que hace que este hexágono sea tan fascinante no es solo su forma, sino su persistencia. En su interior, una gigantesca tormenta gira a velocidades asombrosas. Los científicos planetarios teorizan que la forma hexagonal es una onda estacionaria generada por la interacción de las veloces corrientes en chorro que rodean el polo con la rotación del planeta. Esencialmente, las paredes del hexágono son una barrera de vientos. Lo extraordinario es que la atmósfera del planeta, al no tener una superficie sólida con montañas y océanos que interrumpan el flujo del aire, permite que estas formaciones geométricas se mantengan inalteradas por periodos prolongados, a diferencia de cualquier tormenta que podríamos ver en nuestro planeta. Es una manifestación visual de la física de fluidos a una escala cósmica. Pero Saturno también tiene variaciones estacionales que impactan profundamente en su atmósfera y sus anillos. Debido a su inclinación axial, el planeta experimenta estaciones, aunque son muy diferentes a las nuestras. Un año saturniano dura casi 30 años terrestres. Esto significa que cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, se extiende por más de 7 años terrestres. A medida que Saturno orbita el Sol, la inclinación de sus anillos y de su polo va cambiando, lo que provoca cambios dramáticos. Por ejemplo, la misión Cassini pudo observar cómo el hemisferio norte pasaba del invierno a la primavera, un cambio que duró años. Esto trajo consigo un aumento en la actividad de las tormentas y cambios en el color de las nubes debido a la mayor exposición a la luz solar. Un punto culminante de estas estaciones es el equinoccio saturniano, que ocurre aproximadamente cada 15 años. Durante el equinoccio, el Sol incide directamente sobre el plano de los anillos, y estos se alinean perfectamente de canto con nuestra línea de visión desde la Tierra. Este evento tiene dos efectos cruciales. Primero, hace que los anillos, que son increíblemente delgados, apenas 10 metros de promedio, desaparezcan temporalmente de la vista. Y segundo, es el momento ideal para que las misiones espaciales detecten las lunas diminutas o el material que orbita justo en el plano de los anillos, que de otro modo estarían ocultos por el brillo masivo de la estructura anillada. De hecho, la misión Cassini confirmó algo sorprendente durante un equinoccio. Los anillos son tan vastos que incluso en el lado nocturno de Saturno generan una especie de calentamiento atmosférico. El hielo de los anillos refleja la radiación ultravioleta del Sol hacia la atmósfera del planeta, calentando algunas de sus capas superiores. Es un ejemplo de cómo una característica aparentemente externa, como los anillos, tiene un efecto directo y medible en el clima del gigante gaseoso. Hablando de los anillos, es fundamental que abordemos la gran pregunta de su origen. Durante mucho tiempo, la comunidad científica creyó que los anillos eran tan antiguos como el propio Saturno. Formados hace unos 4.500 millones de años,
a partir de los restos de material sobrante del nacimiento del sistema solar. Sin embargo, los datos recopilados por la nave Cassini han alterado radicalmente esta cronología. Las mediciones de Cassini sugieren que los anillos son, en términos astronómicos, sorprendentemente jóvenes. La masa actual del anillo, compuesta casi enteramente de hielo de agua, es relativamente pequeña si se compara con las lunas más grandes. Además, la cantidad de contaminación rocosa o polvo cósmico incrustada en el hielo es mucho menor de lo que cabría esperar si los anillos hubieran estado expuestos al ambiente espacial por miles de millones de años. La teoría principal, que hoy cuenta con el respaldo de simulaciones por computadora de alta resolución, es que los anillos se formaron hace solo unos cientos de millones de años. Para una estructura cósmica, esto es casi un evento reciente. El escenario más probable involucra la colisión catastrófica de 2 o más lunas heladas de tamaño mediano, quizás similares a las lunas actuales Dione o Rea. La fuerza gravitacional de Saturno habría desestabilizado las órbitas de estas lunas. La colisión resultante las habría destrozado, y la mayoría de los restos rocosos habrían caído hacia Saturno, mientras que la fracción más pura de hielo habría quedado atrapada en el plano ecuatorial, formando los icónicos anillos que vemos hoy. El continuo desgaste por impactos de micrometeoroides y el constante reajuste por la gravedad de los satélites pastores explican su estructura actual. Esta teoría de un origen joven nos recuerda que el sistema solar es un lugar dinámico donde los cambios a gran escala continúan ocurriendo mucho después de su formación inicial. Retomando el hilo de las misiones futuras, si bien la misión Dragonfly a Titán es el próximo gran hito de la exploración saturniana, hay una luna que sigue siendo un objetivo de máxima prioridad para la astrobiología: Encélado. Recuerda que Encélado, esa pequeña y brillante luna, expulsa géiseres de vapor, de agua y material helado directamente al espacio desde fracturas en su polo sur. Cassini confirmó que este material proviene de un vasto océano de agua líquida bajo su corteza de hielo. La química de estos géiseres ha revelado la presencia de moléculas orgánicas y, lo que es aún más importante, de hidrógeno molecular y silicatos, lo que sugiere la existencia de ventilaciones hidrotermales en el fondo rocoso del océano. En la Tierra, las ventilaciones hidrotermales son ecosistemas que sustentan la vida sin necesidad de luz solar, utilizando la energía química y geotérmica. Por ello, la presencia de estos mismos componentes en Encélado ha disparado el entusiasmo de la comunidad científica. Es el lugar más prometedor del sistema solar para encontrar vida microbiana extinta o incluso existente. Aunque no se ha seleccionado aún una misión confirmada después de Dragonfly, las propuestas abundan. Los científicos están trabajando activamente en conceptos como la misión Enceladus Orbilander, que tendría un doble objetivo: orbitar la Luna para analizar los géiseres con mayor precisión y, posteriormente, aterrizar en la superficie helada para estudiar el material de los géiseres que se ha depositado. Un concepto aún más audaz es enviar una sonda submarina que pueda derretir una sección de la capa de hielo de Encélado y sumergirse en el océano subsuperficial para buscar directamente evidencia de vida. Estas misiones, aunque complejas y con un horizonte de lanzamiento en las próximas décadas, representan la cúspide de nuestra ambición por responder la pregunta fundamental: ¿estamos solos en el universo? La órbita de Saturno nos ofrece una ventana no solo a fenómenos cósmicos, sino a los límites de lo que podemos imaginar. La persistencia de una forma hexagonal a escala planetaria, la formación de diamantes en la oscuridad atmosférica, el origen juvenil de un sistema de anillos que parece eterno, y la promesa de vida en un océano helado. Todo esto conforma un conjunto de datos que continúa desafiando y reescribiendo los manuales de la astrofísica. Este fascinante viaje alrededor de Saturno y sus lunas nos ha revelado mundos de hielo y océanos subterráneos, pero es momento de volver al corazón del gigante gaseoso para explorar una de sus características más desconcertantes: su campo magnético. Todos los gigantes gaseosos tienen campos magnéticos intensos, generados por el movimiento del hidrógeno metálico líquido en sus profundidades, un proceso conocido como efecto dinamo, similar al que sucede en la Tierra, pero a una escala mucho mayor. En Saturno, este campo es poderoso, aunque no tan colosal como el de Júpiter. Lo que realmente sorprende a los científicos es su extraordinaria alineación. A diferencia de la Tierra,
cuyo campo magnético está inclinado aproximadamente 11 grados con respecto a su eje de rotación, y de Júpiter, con una inclinación de cerca de 10 grados, el campo magnético de Saturno es casi perfectamente simétrico con su eje de rotación. Piensa en una línea recta que va de polo a polo. El campo magnético sigue esa misma línea con una desviación de menos de 1 grado. Esta simetría es un enigma que desafía nuestros modelos actuales de cómo se forman y mantienen los campos magnéticos planetarios. La teoría del dinamo requiere que el material conductor que lo genera esté en movimiento, y se espera que este movimiento cree cierta asimetría o inclinación. La alineación casi perfecta de Saturno sugiere que hay procesos ocultos en su interior que suprimen o anulan la inclinación, quizás capas de material como el helio en precipitación, que interfieren con la parte más profunda de la dinamo. Este misterio subraya lo poco que realmente entendemos sobre los mundos gigantes que orbitan el Sol. La falta de inclinación del campo magnético está directamente conectada a otro de los grandes enigmas de Saturno: la duración de su día. En la Tierra y en los planetas rocosos, determinar el periodo de rotación es sencillo. Solo se mide cuánto tarda una característica superficial, como un cráter o una montaña, en volver al mismo lugar. Pero Saturno no tiene una superficie sólida visible. En cambio, los científicos dependen de las mediciones de emisiones de radio periódicas generadas por su campo magnético. Durante décadas, las sondas Voyager y Cassini midieron estas emisiones de radio y obtuvieron valores que variaban misteriosamente. La duración del día de Saturno parecía cambiar, lo cual, para la rotación interna de un planeta gigante, es físicamente imposible. La explicación más aceptada ahora es que, debido a la perfecta alineación del campo magnético con el eje de rotación, la nave espacial en órbita tiene dificultades para medir la velocidad de rotación interna del núcleo. La señal de radio que emana del campo magnético está tan perfectamente alineada que se convierte en una referencia ambigua, y lo que Cassini estaba midiendo era probablemente la interacción del campo magnético con el material que Saturno recoge de sus lunas, especialmente de Encélado, un fenómeno que puede cambiar con el tiempo y con las estaciones. Es una paradoja. La simetría extrema del campo magnético nos oculta la verdadera duración del día en Saturno, y la lista de anomalías no se detiene en su campo magnético. Hablemos de su balance energético. Como mencionamos, Saturno irradia más energía de la que recibe del Sol, pero hay más. El polo sur de Saturno, durante el largo invierno que dura varios años terrestres, presenta una misteriosa mancha caliente. Normalmente, el polo que está en la oscuridad del invierno debería ser el más frío, pero Cassini detectó una anomalía térmica con un brillo intenso de luz infrarroja, lo que indica temperaturas elevadas. Los científicos creen que este calor es el resultado de la compresión adiabática, donde los vientos atmosféricos que descienden en la espiral polar comprimen el gas y lo calientan. Pero el mecanismo exacto que genera este punto caliente es todavía tema de intensa investigación. Es una manifestación más de la extrema dinámica meteorológica que opera en Saturno, superando con creces la complejidad de la atmósfera terrestre. Ahora, volvamos a los anillos, pero desde una perspectiva más dramática: su eventual desaparición. Aunque te acabo de explicar que los anillos son jóvenes, esta misma juventud implica un final inevitable. Los datos recopilados por la nave Cassini han revelado que el sistema de anillos está siendo lentamente, pero sin pausa, destruido por el propio planeta. Los científicos lo llaman la lluvia de anillos. Este fenómeno se debe a que las partículas de hielo de los anillos, principalmente agua congelada, están siendo ionizadas y cargadas eléctricamente por la radiación ultravioleta del Sol y por los impactos de micrometeoroides. Una vez cargadas, estas partículas responden a la atracción de las líneas del campo magnético de Saturno. La gravedad del planeta las arrastra, y el campo magnético actúa como una especie de embudo, guiando estas partículas a lo largo de las líneas de fuerza magnética hacia la atmósfera superior de Saturno en las regiones polares y ecuatoriales. Este proceso continuo está causando que el material de los anillos caiga en cascada hacia la atmósfera como una lluvia polvorienta de hielo. La NASA ha estimado que esta lluvia de anillos drena suficiente material para llenar una piscina olímpica cada media hora. A este ritmo constante de disolución, los científicos calculan que el icónico sistema de anillos de Saturno
podría desaparecer por completo en un plazo de 100 millones a 300 millones de años. Para nosotros, 100 millones de años es un tiempo inimaginablemente largo, pero en la escala de 4.500 millones de años del Sistema Solar, es un parpadeo. Es una reflexión melancólica. Somos afortunados de vivir en una época en la que Saturno exhibe su máximo esplendor anular, un espectáculo que, si la humanidad persiste, algún día se convertirá en un recuerdo. Y esta realidad refuerza la teoría del origen joven de los anillos. Si fueran tan viejos como el planeta, ya habrían desaparecido hace mucho tiempo. Es una carrera contra el tiempo cósmico, y Saturno está perdiendo lentamente su joya más preciada. Este dato sobre la inevitable lluvia de anillos es un recordatorio poético de que incluso la magnificencia cósmica tiene una fecha de caducidad. Pero el sistema anular de Saturno no es solo una estructura que se desvanece, es un laboratorio de física orbital en tiempo real, mucho más complejo de lo que se ve a simple vista. Si pudieras acercarte a los anillos con una nave espacial, te darías cuenta de que no son discos homogéneos y sólidos. Son un vasto conjunto de miles de millones de partículas de hielo que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una casa, todas orbitando independientemente. La división Cassini, ese enorme hueco oscuro que separa los anillos A y B, visible incluso con telescopios modestos desde la Tierra, no está vacía. Su ausencia de material denso se debe a un fenómeno conocido como resonancia orbital con la luna Mimas. Imagínate que Mimas es un director de orquesta cósmico. Cada vez que una partícula en la división Cassini completa 2 órbitas, Mimas completa una. Esta relación de 2-1 significa que la partícula recibe un tirón gravitacional repetido en el mismo punto de su órbita cada 2 vueltas. Estos tirones, aunque pequeños individualmente, se suman con el tiempo, empujando o arrastrando a las partículas hacia órbitas diferentes y creando así un vacío. Es la misma razón por la que puedes empujar a un niño en un columpio con un timing perfecto para hacerlo subir muy alto. La resonancia hace el trabajo. Pero la complejidad no termina ahí. La división Encke es otro vacío notable dentro del anillo A. ¿Y quién es el ingeniero orbital detrás de este hueco? La pequeña luna Pan. Pan es una de las muchas lunas pastoras de Saturno. Estas lunas son cuerpos diminutos que orbitan dentro o justo al lado de los anillos y con su gravedad actúan literalmente como pastores que mantienen a raya a las partículas de hielo. Pan no solo crea el hueco al barrer gravitacionalmente el material en su camino, sino que la gravedad de sus bordes provoca la formación de ondas de densidad y ondas de flexión en el material anular circundante. Estas ondas son como surcos o patrones ondulados que se extienden a través del anillo, dándole una textura que parece sacada de un disco de vinilo cósmico. El anillo F es quizás el más dinámico y extraño de todos. Se caracteriza por sus nudos, trenzas y estructuras transitorias que cambian en cuestión de horas. La razón de este caos controlado son otras 2 lunas pastoras, Prometeo y Pandora, que flanquean el anillo, una por dentro y otra por fuera. Prometeo, en particular, tiene una órbita ligeramente excéntrica, lo que le permite acercarse y alejarse del anillo, creando canales y filamentos que parecen estar tejidos. La gravedad de Prometeo estira y comprime el material del anillo de forma regular, un espectáculo de danza gravitacional que redefine constantemente la apariencia de esa delgada franja de hielo. Y si creías que el misterio se limitaba a la mecánica orbital, piénsalo de nuevo. Hablemos de los radios de los anillos. Observados por primera vez por las sondas Voyager en los años 80 y reapareciendo dramáticamente durante el equinoccio de Saturno en la era Cassini, los radios son manchas o rayas oscuras que se extienden a través del anillo B, apuntando radialmente, como los radios de una rueda de bicicleta. Lo realmente extraño es que estas características no se mueven con la velocidad orbital del anillo. En cambio, rotan con el mismo periodo que el campo magnético de Saturno. La explicación científica de este fenómeno apunta a la electricidad estática. Las partículas diminutas de hielo y polvo en el anillo pueden cargarse eléctricamente por la radiación ultravioleta del Sol y por los electrones energéticos que provienen de la magnetosfera de Saturno. Cuando estas partículas cargadas se encuentran dentro del campo magnético del planeta, la interacción eléctrica puede hacer que leviten temporalmente por encima del plano del anillo. Al flotar sobre las partículas más grandes y neutras, proyectan una sombra visible,
lo que crea el efecto de una mancha oscura o radio. Dado que la fuerza eléctrica está ligada al campo magnético, los radios giran a su ritmo, no al ritmo orbital del material. Este fenómeno es estacional. Los radios tienden a aparecer y ser más prominentes en el periodo que rodea el equinoccio de Saturno, cuando los anillos se inclinan de canto hacia el Sol. Durante los solsticios, cuando los anillos están más inclinados hacia el Sol o en la sombra, la incidencia de la luz solar y la interacción magnética cambian, lo que hace que los radios se desvanezcan. Es la demostración visual más impresionante de la interacción de la gravedad, la luz solar y el magnetismo en el espacio. Pero no todos los enigmas de Saturno son tan grandes y espectaculares como sus anillos. Algunos se encuentran en la íntima danza de sus lunas. Tomemos, por ejemplo, el caso de Jano y Epimeteo. Estas dos lunas tienen una relación orbital que es única en el sistema solar. Son lunas coorbitales. Sus radios orbitales son increíblemente parecidos, con una diferencia de solo unos 50 kilómetros, una distancia minúscula si la comparas con el tamaño de las propias lunas. Jano orbita ligeramente por dentro de Epimeteo y por lo tanto viaja un poco más rápido. Esto significa que la luna interior comienza a alcanzar a la exterior. Antes de que ocurra una colisión catastrófica, la atracción gravitacional mutua entre ellas se vuelve significativa. Cuando se acercan a unos 15.000 kilómetros de distancia, intercambian momento angular. La luna interior, Jano, empuja gravitacionalmente a la luna exterior, Epimeteo, y viceversa. Este intercambio de energía hace que Jano se mueva hacia una órbita ligeramente más alta y lenta, mientras que Epimeteo desciende a una órbita más baja y rápida. El resultado es que intercambian posiciones orbitales. La luna que estaba más cerca de Saturno y viajando más rápido, de repente está más lejos y viaja más lento, y viceversa. Este intercambio ocurre aproximadamente cada 4 años terrestres. Imagina una danza cósmica donde los participantes se acercan, se dan un empujón gravitacional y cambian de lugar, para repetir el ciclo una y otra vez. Es un ballet orbital increíblemente preciso que ha mantenido a estas dos lunas en una órbita estable durante miles de millones de años. Es una solución elegante de la física newtoniana a un problema de tráfico cósmico. Ahora, si dejamos los anillos y miramos hacia los polos del planeta, encontramos otro fenómeno que nos conecta de nuevo con su campo magnético, las auroras boreales. Al igual que en la Tierra y Júpiter, Saturno experimenta auroras polares, un despliegue majestuoso de luz causado por las partículas cargadas de la magnetosfera que chocan con los átomos de hidrógeno de la atmósfera superior. Pero las auroras de Saturno son únicas en su mecanismo de generación. En la Tierra, la mayor parte de la energía para las auroras proviene del viento solar. Las ráfagas de partículas cargadas del Sol golpean nuestra magnetosfera, creando la espectacular exhibición de luces. En Saturno, sin embargo, la influencia del viento solar es mucho menor, dada su inmensa distancia. La mayor parte de la energía y las partículas que alimentan las auroras saturnianas provienen de su propia magnetosfera y de las lunas que orbitan en ella. Las lunas de Saturno, especialmente Encélado y Titán, son fuentes clave de plasma, es decir, gases cargados eléctricamente. Encélado, con sus géiseres que arrojan material al espacio, y Titán, con su densa atmósfera de nitrógeno y metano, contribuyen con un suministro constante de partículas a la magnetosfera. Estas partículas se arremolinan con las líneas del campo magnético, y el movimiento rápido de la rotación de Saturno crea enormes corrientes que, al impactar la atmósfera polar, generan intensas auroras ultravioleta e infrarrojas. El telescopio espacial Hubble ha capturado imágenes impresionantes de estas auroras, que a veces giran en espiral e incluso muestran variaciones de brillo que sugieren la existencia de mecanismos de aceleración de partículas que aún no entendemos completamente. Es un sistema más autosuficiente que el de la Tierra, alimentado por sus propios satélites y la rotación planetaria. Este ballet orbital entre Jano y Epimeteo es solo la punta del iceberg cuando nos adentramos en las lunas de Saturno. El planeta anillado posee la asombrosa cantidad de más de 140 satélites naturales confirmados, lo que lo convierte en el campeón de lunas de todo nuestro sistema solar, superando a Júpiter. Cada uno de estos mundos helados y rocosos es una cápsula del tiempo cósmica, con su propia historia de origen y su propio conjunto de misterios físicos. Hay algunas lunas que son tan extraordinarias
que desafían nuestra concepción de cómo deberían ser los cuerpos celestes. Una de ellas, por ejemplo, es Jápeto. Jápeto fue descubierta por Giovanni Cassini en 1671 y desde ese momento ha sido un enigma. ¿Por qué? Porque Cassini notó algo sumamente extraño. Podía ver la luna claramente cuando estaba en un lado de Saturno, pero prácticamente desaparecía cuando se movía al otro lado. 20 años después, con un telescopio más potente, pudo volver a verla en ambos lados, pero con una diferencia de brillo de hasta 2 magnitudes. La solución a este rompecabezas visual es que Jápeto tiene una dicotomía de color impresionante, un fenómeno de 2 tonos que la hace parecer un planeta partido en 2. Un hemisferio es tan oscuro como el carbón o el café recién molido, mientras que el otro es brillante como la nieve. Esta división es muy marcada, como si la hubieran pintado. La región oscura se llama Cassini Regio, en honor a su descubridor, y absorbe casi toda la luz solar que recibe, con un albedo similar al asfalto viejo. La región clara es hielo puro. La explicación científica de este fenómeno es una combinación de factores internos y externos. La nave espacial Cassini nos dio la pista definitiva. El material oscuro es probable que sea una capa de escombros provenientes de Febe, una luna exterior que orbita muy lejos de Saturno. Febe es un cuerpo oscuro, rico en carbono y muy parecido a los objetos del cinturón de Kuiper, y se mueve en una órbita retrógrada, en dirección opuesta a la mayoría de las lunas. Pequeños impactos en Febe liberan partículas de polvo oscuro que son arrastradas por el campo gravitacional de Saturno y finalmente son golpeadas por Jápeto. Jápeto, al estar en una órbita síncrona, siempre mostrando la misma cara hacia Saturno como nuestra luna hacia la Tierra, recibe este bombardeo de polvo de Febe, principalmente en su hemisferio de avance, la cara que mira en la dirección de su movimiento orbital. Este polvo oscuro calienta el hielo subyacente de Jápeto cuando es expuesto a la luz solar. El hielo se sublima o se evapora y el vapor de agua migra a las regiones polares más frías de la Luna, donde se vuelve a congelar, dejando detrás los compuestos oscuros no volátiles y ricos en carbono, que se acumulan en esa cara de avance, oscureciéndola aún más en un proceso de retroalimentación térmica. Es un proceso de destilación cósmica. Pero la rareza de Jápeto no termina con su apariencia de nuez de 2 colores. La Luna también posee una cresta ecuatorial que la recorre a lo largo de su ecuador. Es una cordillera montañosa de 20 kilómetros de ancho y hasta 13 kilómetros de altura, un rasgo geológico único en el sistema solar que le da un aspecto similar a una nuez de nogal. Las teorías sobre el origen de esta cresta son fascinantes. Una de las más aceptadas sugiere que Jápeto solía girar mucho más rápido en sus etapas tempranas. Esta rotación veloz habría aplanado la Luna y causado que una protuberancia ecuatorial se formara debido a la fuerza centrífuga, al igual que los planetas gigantes gaseosos. Con el tiempo, la interacción gravitacional de Saturno habría frenado la rotación de Jápeto hasta su estado actual de rotación síncrona, pero la cresta, ya congelada, permaneció como un testimonio geológico de su pasado. Otra hipótesis, aún más dramática, plantea que la cresta son los restos de un sistema de anillos que orbitaba Jápeto, los cuales, al perder estabilidad, cayeron lentamente hacia la superficie de la Luna y se acumularon en el ecuador. De cualquier forma, la evidencia científica apunta a un pasado geológicamente activo y sorprendente para este satélite. Continuando nuestro recorrido saturniano, no podemos ignorar la Luna, que es quizá el cuerpo celeste más reconocible después de Titán y los anillos. Mimas. Mimas es famosa por su parecido con la Estrella de la Muerte de la saga Star Wars. Este parecido es causado por el cráter Herschel, una cicatriz de impacto colosal que domina uno de sus hemisferios. El cráter mide aproximadamente 139 kilómetros de diámetro, lo que representa 1/3 del diámetro total de Mimas. El impacto que creó Herschel debió haber sido tan violento que, si hubiera sido un poco más potente, habría destrozado por completo a esta pequeña luna. La energía de la colisión casi rompió el satélite, y de hecho, las grietas que se ven en el lado opuesto del cráter son la evidencia de que las ondas de choque viajaron a través del cuerpo de Mimas y fracturaron su corteza de hielo. Mimas es, en esencia, una gran bola de hielo con una pequeña porción de roca. Su baja densidad indica que se compone principalmente de hielo de agua. Es esta composición helada la que la hace tan brillante
reflejando casi toda la luz solar que recibe, pero su relevancia va mucho más allá de su parecido cinematográfico. Mimas es la responsable de la ya mencionada división Cassini en los anillos. Su resonancia gravitacional es el cepillo cósmico que mantiene ese gigantesco vacío libre de partículas anulares, demostrando que incluso un cuerpo tan pequeño puede tener una influencia monumental en su entorno. Y si te parece que Mimas ya tenía suficientes datos curiosos, un reciente y sorprendente descubrimiento de la misión Cassini ha puesto a esta pequeña luna de lleno en el mapa de la astrobiología. Los científicos han encontrado evidencia de que Mimas podría albergar un océano de agua líquida bajo su superficie helada. Este descubrimiento se basa en el estudio de las oscilaciones orbitales de Mimas. Si Mimas fuera un cuerpo completamente sólido, su órbita y su rotación se comportarían de una manera predecible y uniforme. Sin embargo, los datos de Cassini sugieren una libración o un pequeño bamboleo en su rotación que solo puede explicarse si el interior no es uniforme. Los modelos más recientes indican que este bamboleo es consistente con la presencia de un océano global de agua líquida, situado a unos 20 a 30 kilómetros bajo la corteza de hielo. Lo realmente desconcertante es que, a diferencia de otras lunas oceánicas como Encélado, Mimas está llena de cráteres, lo que sugiere que su superficie es geológicamente muy antigua. Normalmente, un océano líquido proporcionaría calor interno y actividad geológica que borraría los cráteres, como vemos en Encélado. Además, el calor de las fuerzas de marea necesarias para mantener el agua líquida en Mimas debería ser lo suficientemente fuerte como para deformar su capa de hielo. La ausencia de estas señales en la superficie ha llevado a la teoría de que su océano es geológicamente muy joven, quizás formado hace tan solo unos millones de años. Mimas, la luna que parece una estrella de la muerte inerte, podría ser un mundo oceánico secreto y joven, lo que nos obliga a replantearnos lo que sabemos sobre la formación y evolución de los satélites helados. Mientras que lunas como Mimas y Jápeto nos muestran la diversidad geológica y orbital, el sistema de Saturno también tiene otros satélites cuyas órbitas son tan raras que parecen desafiar la lógica. Además de Jano y Epimeteo, existen lunas que son troyanos de otras lunas, compartiendo la misma órbita, pero manteniéndose en los llamados puntos de Lagrange, regiones de equilibrio gravitacional. Por ejemplo, Telesto y Calipso son lunas troyanas de Tetis, mientras que Helena y Pollux lo son de Dione. Estos satélites se mueven en formaciones que recuerdan a un pelotón de corredores, con los troyanos manteniéndose a 60 grados por delante o por detrás del satélite principal en la misma trayectoria orbital. Su existencia es una prueba hermosa y estable de las leyes del movimiento de Newton y de las complejas soluciones gravitacionales que ofrece el universo. Y para cerrar este capítulo sobre los satélites singulares de Saturno, regresemos a Febe. Ya mencionamos su papel como fuente de polvo oscuro para Jápeto, pero la Luna por sí misma es un objeto fascinante. Febe es el satélite irregular más grande de Saturno. El término irregular se refiere a su órbita. Es muy distante de Saturno, está altamente inclinada con respecto al plano ecuatorial del planeta y, como ya dijimos, es retrógrada, moviéndose en sentido contrario a la rotación de Saturno y al movimiento de las lunas interiores. Estas características orbitales sugieren fuertemente que Febe no se formó junto con el resto del sistema de Saturno, sino que es un cuerpo capturado. Los científicos creen que es un planetesimal primitivo, un trozo de material que se formó en las regiones más frías y distantes del sistema solar, probablemente en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Su composición oscura y rica en carbono apoya esta idea, ya que es similar a la de los objetos del sistema solar exterior. Febe es, por lo tanto, una ventana hacia la formación temprana de nuestro vecindario cósmico. Además, Febe tiene su propia estructura anular. Gracias al telescopio espacial Spitzer, se descubrió que esta luna es la fuente de un anillo gigantesco y tenue, conocido como el Anillo de Febe. Este anillo es tan enorme que es el más grande de todo el sistema solar, y es tan difuso que es casi invisible. El polvo y el hielo que forman este anillo se extienden desde el radio orbital de Febe hasta una distancia de 20 veces el radio de Saturno. El material del anillo se genera a partir de micrometeoritos que golpean la superficie de Febe y expulsan partículas de polvo, las cuales se distribuyen en una vasta nube
que sigue la órbita inclinada de la Luna. Es esta misma nube de polvo la que finalmente se precipita hacia adentro y es capturada por Jápeto, completando el ciclo de la lluvia de Febe que da a Jápeto su apariencia de yin y yang. El sistema saturniano es, en definitiva, una compleja y maravillosa máquina gravitacional, donde cada pieza, por pequeña o extraña que sea, desempeña un papel crucial en la arquitectura del conjunto. Desde los pastores que dan forma a los anillos hasta los troyanos que comparten órbitas, y los mundos como Jápeto y Mimas que guardan secretos profundos, Saturno sigue siendo una fuente inagotable de asombro científico. De la excentricidad orbital de Jápeto y los cráteres de Mimas, viajamos hacia dos de los mundos más fascinantes del sistema saturniano, Encélado y Titán. Ambos son lunas de hielo, pero sus atmósferas y geologías internas son tan diferentes que representan extremos opuestos de habitabilidad potencial y misterio. Empecemos por Encélado. Esta luna es relativamente pequeña, con solo 500 kilómetros de diámetro, y a primera vista parecería un mundo helado e inactivo, similar a muchas otras lunas pequeñas. Sin embargo, Encélado es uno de los cuerpos celestes más activos de nuestro sistema solar, un lugar donde el criovulcanismo, la erupción de materiales volátiles como agua, amoníaco o metano, transforma activamente el entorno. La clave de su actividad se encuentra en su polo sur. La sonda Cassini, un verdadero tesoro de la ciencia, descubrió allí unas fisuras gigantescas y paralelas, apodadas las rayas de tigre. De estas fracturas emergen constantemente géiseres o plumas masivas de vapor de agua y partículas de hielo que se disparan cientos de kilómetros hacia el espacio. Este material expulsado no solo proporciona a Encélado su color blanco y brillante, sino que también es la principal fuente del anillo E de Saturno, una gigantesca rosquilla de hielo y polvo que rodea todo el sistema. El análisis científico de estas plumas es lo que ha provocado que Encélado se convierta en una de las mayores prioridades en la búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro propio sistema. La composición de este material criovolcánico es increíblemente reveladora. Los científicos han detectado agua salada, moléculas orgánicas complejas y, lo que es más crucial, hidrógeno molecular y sílice en forma de diminutos granos. La sílice o dióxido de silicio es particularmente interesante. En la Tierra, estos granos solo se forman cuando el agua caliente disuelve la roca en el fondo marino y luego se enfría rápidamente. Esto proporciona una evidencia sumamente sólida de que el agua líquida de Encélado está interactuando directamente con un núcleo rocoso caliente, un proceso que requiere fuentes hidrotermales activas en el lecho marino de la Luna. Esta combinación de un océano global de agua líquida, confirmado por la medición de la oscilación de la Luna en su órbita, ingredientes orgánicos y energía térmica en el fondo marino, crea las condiciones esenciales para la vida tal como la conocemos: agua, nutrientes y energía. Por esta razón, Encélado se considera un mundo oceánico habitable. La energía de las mareas generada por la intensa gravedad de Saturno es lo que estira y comprime el interior de Encélado, manteniendo el agua en estado líquido a pesar de la distancia al Sol. Encélado nos enseña que la vida no necesita calor solar para prosperar, sino simplemente una fuente de energía interna confiable. Es un lugar que nos invita a soñar con el futuro de la astrobiología y a plantearnos si en las profundidades de ese océano helado quizás algo ya esté nadando. Si Encélado es un pequeño mundo acuático con potencial biológico, Titán es un coloso. Es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo el sistema solar, superada solo por Ganímedes de Júpiter. Titán es el único satélite conocido con una atmósfera densa y sustancial, una característica que la hace parecerse más a un planeta que a una luna. La atmósfera de Titán es más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno, con una fracción menor de metano. Esta mezcla crea una neblina de hidrocarburos espesa y opaca de color naranja que envuelve por completo la Luna, ocultando su superficie de la visión directa. Tuvimos que esperar a la llegada de la misión Cassini-Huygens para ver lo que se escondía debajo. El gran descubrimiento de la sonda Huygens, que aterrizó con éxito en 2005, y el radar de Cassini, fue que Titán tiene un ciclo meteorológico completo y activo, similar al de la Tierra, pero basado en metano en lugar de agua. En las temperaturas extremadamente frías de Titán, el metano actúa como el agua en nuestro planeta. En Titán,
El metano se evapora de la superficie, se condensa para formar nubes y luego cae como lluvia de metano. Esta precipitación ha esculpido el paisaje, creando ríos, canales de drenaje y valles que desembocan en vastos lagos y mares de metano líquido y etano, concentrados principalmente en las regiones polares. El más grande de estos mares, Kraken Mare, es comparable en tamaño a los grandes lagos de Norteamérica. Titán es, por lo tanto, el único cuerpo en el sistema solar, aparte de la Tierra, que posee cuerpos líquidos estables en su superficie. Pero la geología de Titán es una compleja mezcla de hielo y compuestos orgánicos. La superficie está cubierta por tolinas, moléculas orgánicas complejas producidas por la interacción de la luz ultravioleta del Sol y las partículas energéticas del entorno de Saturno con el metano y el nitrógeno atmosférico. Estas tolinas caen a la superficie como una especie de lluvia orgánica o nieve de hidrocarburos, contribuyendo al paisaje y a la química de este mundo. Bajo la corteza de hielo de Titán, se cree que también existe un océano subsuperficial de agua líquida y amoníaco. Este océano está separado del ciclo de metano superficial y podría ser crucial para comprender la evolución de la Luna. Titán es un laboratorio de química prebiótica a escala planetaria, un lugar donde las moléculas orgánicas pueden formarse y combinarse en un entorno líquido, lo que alimenta la especulación de que, si no hay vida en la superficie, podría haberla en su océano interno. Por eso, la futura misión Dragonfly de la NASA, que enviará un dron a explorar Titán, es tan esperada. De las lunas, volvamos a la majestuosa atmósfera de Saturno, un gigante turbulento con fenómenos meteorológicos que nos dejan sin aliento. El planeta no solo tiene los vientos más rápidos del sistema solar, sino que también alberga tormentas de una magnitud que simplemente no tiene paralelo en la Tierra. Una de las características más impactantes de la atmósfera de Saturno es la Gran Mancha Blanca. Este es un sistema de tormentas masivo, una erupción periódica que aparece en la atmósfera del planeta aproximadamente cada 30 años terrestres, que es el tiempo que tarda Saturno en completar una órbita alrededor del Sol. La Gran Mancha Blanca es tan vasta que puede rodear todo el planeta y es visible incluso con telescopios modestos desde la Tierra. La tormenta se genera cuando una gigantesca erupción de gas húmedo y caliente sube desde las profundidades de la atmósfera hasta las capas superiores. La convección impulsa el vapor de agua y amoníaco a través de la atmósfera, donde se enfría y se condensa, creando una nube blanca y brillante de un tamaño colosal. Esta liberación explosiva de energía perturba los vientos atmosféricos existentes, generando turbulencias y corrientes en chorro que alcanzan velocidades de 500 km por hora. La misión Cassini tuvo la suerte de presenciar la Gran Mancha Blanca de 2010, lo que permitió a los científicos estudiar el fenómeno con un detalle sin precedentes, entendiendo que estas tormentas periódicas son la forma en que Saturno libera las enormes cantidades de energía que se han acumulado en sus profundidades. Finalmente, si hablamos de fenómenos atmosféricos extraños en Saturno, no podemos pasar por alto el hexágono del Polo Norte. Es una característica única en todo el sistema solar, una gigantesca estructura de nubes con forma hexagonal que rodea el polo norte del planeta. El hexágono tiene un diámetro de aproximadamente 32.000 kilómetros, lo que es el doble del diámetro de la Tierra. Esta forma geométrica no es una ilusión óptica ni una nube cualquiera, sino un patrón de onda estacionaria creado por una poderosa corriente en chorro de vientos que fluye a través de la atmósfera. La forma de 6 lados se produce por la dinámica de fluidos en la atmósfera de Saturno, que tiene una alta estabilidad y una rotación rápida. Los científicos han logrado replicar este fenómeno en laboratorios terrestres utilizando fluidos giratorios, lo que demuestra que esta estructura es el resultado natural de ciertas condiciones de vórtices y movimientos atmosféricos. Lo más sorprendente es la estabilidad y longevidad de esta forma, que ha persistido desde que fue observada por las sondas Voyager en la década de 1980, ofreciendo una prueba increíble de la física de fluidos a escala planetaria. Es una maravilla natural que nos recuerda que las leyes de la física pueden crear belleza geométrica incluso en los lugares más turbulentos del universo. Ya hemos viajado por la geometría de sus lunas y por la turbulencia de sus capas atmosféricas, pero ahora, para que puedas comprender la verdadera escala de este gigante, tenemos que sumergirnos en lo que realmente lo protege y le da vida, su campo magnético.
El campo magnético de un planeta gaseoso como Saturno no es solo una curiosidad científica, es el escudo invisible que moldea el entorno de todo el sistema. Es la manifestación de lo que ocurre en sus profundidades, donde la materia se comporta de maneras que no podemos replicar en la Tierra. En el corazón de Saturno, la intensa presión y la temperatura convierten el hidrógeno molecular en hidrógeno metálico, un estado exótico de la materia que conduce la electricidad. La convección de este fluido metálico, combinada con la rápida rotación del planeta, que te recuerdo es de apenas 10 horas terrestres, genera un poderoso efecto dinamo que produce su vasta magnetosfera. Una característica fundamental del campo magnético de Saturno es su alineación. A diferencia de la Tierra o Júpiter, donde el eje magnético está inclinado respecto al eje de rotación, el campo magnético de Saturno está casi perfectamente alineado con su eje de giro. Este detalle, que parece minúsculo, es un verdadero enigma para la ciencia planetaria. Los modelos teóricos predicen que un campo magnético planetario requiere cierta inclinación para ser estable, pero Saturno desafía esta regla. Esta alineación casi perfecta hace que sea extremadamente difícil determinar su periodo de rotación interno con precisión, pues la señal magnética que se espera que oscile no lo hace de manera predecible. La interacción de esta magnetosfera con el viento solar y las partículas cargadas de las lunas de Saturno da lugar a fenómenos visuales asombrosos: las auroras. Saturno tiene las auroras más grandes y energéticas del sistema solar, vastas cortinas de luz que brillan a miles de kilómetros sobre sus polos. Debido a que la atmósfera de Saturno es rica en hidrógeno molecular, sus auroras se observan principalmente en las longitudes de onda del ultravioleta e infrarrojo, lo que las hace invisibles al ojo humano. Solo telescopios espaciales como el Hubble y la sonda Cassini han podido capturar su danza. Estas auroras, sin embargo, tienen una doble naturaleza. Una parte está impulsada por las partículas del viento solar, tal como ocurre en la Tierra, pero otra porción significativa está causada por el material expulsado por las lunas. La magnetosfera de Saturno captura las partículas de agua ionizada que provienen de los géiseres de Encélado y las dirige hacia los polos, donde colisionan con la atmósfera superior, generando ese resplandor ultravioleta. Es una conexión directa entre el diminuto mundo oceánico de Encélado y la gigantesca estructura de luz de su planeta anfitrión. La historia de Saturno, como la de todo nuestro vecindario cósmico, está marcada por la violencia primordial de sus orígenes. Para entender cómo este planeta y sus lunas llegaron a ser lo que son hoy, tenemos que remontarnos a la era del bombardeo intenso tardío, LHB, por sus siglas en inglés. Este periodo, que se calcula ocurrió hace unos 4.000 millones de años, fue una época de caos en el sistema solar interior. Se cree que un reajuste en las órbitas de los gigantes gaseosos, principalmente Júpiter y Saturno, desestabilizó el cinturón de asteroides y otros depósitos de cuerpos menores, enviando una lluvia de cometas y asteroides hacia el sistema solar interior. Aunque el efecto más evidente del bombardeo intenso tardío se ve en las superficies craterizadas de la Luna y Mercurio, Saturno y sus lunas también fueron protagonistas de este cataclismo. El hielo y la roca que hoy vemos en sus satélites son el resultado directo de estos impactos masivos. Por ejemplo, se ha propuesto que la atmósfera rica en nitrógeno de Titán pudo haber sido enriquecida por el impacto de cometas y asteroides ricos en amoníaco durante este periodo. Incluso los anillos de Saturno, que parecen la cúspide de la perfección cósmica, son un eco de esta época turbulenta. Una de las teorías más aceptadas es que los anillos se formaron a partir de la destrucción de una o varias lunas de hielo medianas que se acercaron demasiado al planeta, siendo despedazadas por las fuerzas de marea de Saturno. El momento de esta destrucción pudo haber coincidido con el final del bombardeo intenso tardío, lo que explicaría por qué los anillos están compuestos principalmente de hielo de agua y no de roca más pesada. Esta destrucción no fue instantánea, sino un proceso de fragmentación y acumulación que, a lo largo de miles de millones de años, dio forma a la estructura anillada que nos fascina hoy. Así, la belleza tranquila de Saturno que observamos a través de un telescopio es el resultado final de una historia de impactos colosales, reajustes orbitales y la física implacable de la gravedad a escala planetaria. Finalmente, no podemos hablar de Saturno sin rendir homenaje a la misión que nos reveló la mayoría de estos secretos: la sonda Cassini. Lanzada en 1997,
Cassini pasó 13 años orbitando Saturno, sus lunas y sus anillos, redefiniendo por completo nuestra comprensión de este sistema planetario. Cassini nos proporcionó la evidencia de los géiseres de Encélado, el ciclo de metano en Titán y la complejidad dinámica de los anillos. Pero como toda gran historia, la de Cassini también tuvo un final planificado y dramático, el gran final. La misión se acercaba a su fin a finales de 2017, debido al agotamiento del combustible. Los científicos de la NASA se enfrentaron a un dilema ético y científico. ¿Qué hacer con una nave espacial que podría convertirse en basura espacial y, peor aún, contaminar las lunas potencialmente habitables de Saturno? La respuesta fue un plan audaz, una inmersión suicida controlada en la atmósfera de Saturno. La razón principal para esta destrucción deliberada fue la protección planetaria. Las lunas como Encélado y Titán, con sus océanos subsuperficiales, son consideradas los lugares con mayor potencial de albergar vida microbiana en el sistema solar exterior. A pesar de todos los esfuerzos de esterilización antes del lanzamiento, la sonda Cassini no podía garantizar que no portara microorganismos terrestres que podrían haber sobrevivido al viaje si Cassini hubiera impactado accidentalmente en Encélado. Por ejemplo, los microbios terrestres liberados podrían haber comprometido futuras búsquedas de vida nativa. Por ello, el 15 de septiembre de 2017, Cassini ejecutó su última maniobra, zambulléndose en las capas superiores de la atmósfera de Saturno. La nave continuó transmitiendo datos sobre la composición atmosférica hasta el último momento, antes de ser aplastada y vaporizada por la inmensa presión y temperatura. Fue un acto de ciencia responsable, un sacrificio final para asegurar la integridad biológica de los mundos que ayudó a descubrir. El gran final de Cassini fue un testimonio de que a veces la conservación de un ecosistema potencial en otro mundo es tan vital como su exploración. Después de entender el dramático final de la misión Cassini, es hora de dirigir nuestra atención a la arquitectura dinámica del sistema de Saturno, una maravilla de la física celestial que demuestra cómo la gravedad, de forma sutil y potente, orquesta un ballet cósmico. Hablamos de la fuerza de marea, ese fenómeno que ya conoces en la Tierra por las mareas oceánicas, pero que en Saturno se amplifica hasta convertirse en un agente de destrucción y creación. La fuerza de marea es la diferencia en la atracción gravitatoria que un cuerpo grande ejerce sobre los lados opuestos de un cuerpo más pequeño. En Saturno, esta fuerza es la escultora de sus lunas y anillos. Por ejemplo, es la responsable de la actividad geológica en algunas lunas heladas. Aunque no tiene un efecto tan extremo como en Io, la luna de Júpiter con sus volcanes de azufre, en Saturno, la fricción interna generada por las mareas puede mantener el agua líquida bajo la superficie helada de cuerpos como Encélado, alimentando sus géiseres. Es una fuente de calor que no proviene del Sol ni de un núcleo caliente, sino de la danza gravitatoria constante con su planeta anfitrión. Pero donde las fuerzas de marea de Saturno se manifiestan con mayor grandiosidad es en el sistema de anillos. Existe un límite teórico, la frontera de Roche, que establece la distancia mínima a la que un satélite puede orbitar un planeta sin ser desintegrado por la fuerza de marea. Cualquier objeto que cruce esta línea es despedazado, sus componentes se dispersan y entran en órbita alrededor del planeta. Los científicos creen que el material de los anillos en su mayor parte existe dentro de esta frontera, lo que explica por qué no han logrado aglomerarse para formar una luna completa. Los anillos son el cementerio gravitacional de uno o varios satélites helados que se acercaron demasiado. Piensa en los anillos no como estructuras estáticas, sino como un disco dinámico compuesto por miles de millones de fragmentos de hielo, desde partículas de polvo microscópicas hasta bloques de varios metros de tamaño, todos orbitando de forma independiente a velocidades vertiginosas. Si los anillos fueran un rebaño de ovejas cósmicas, Saturno necesitaría pastores para mantenerlos en línea, y de hecho, los tiene. Estos pastores celestes son pequeñas lunas que orbitan justo en los bordes de los anillos o dentro de las divisiones, y su papel es esencial para la estabilidad y la estructura que vemos. Se les llama lunas pastoras, y su función es tan crucial como la de un ancla. El ejemplo más fascinante lo encontramos en el anillo F, que es muy estrecho y delimitado. Este anillo está flanqueado por dos lunas pastoras, Prometeo y Pandora. Prometeo, que orbita en el interior, y Pandora en el exterior,
ejercen una influencia gravitatoria dual sobre las partículas del anillo F. Prometeo, al estar ligeramente más cerca del planeta, tiene una velocidad orbital mayor que las partículas exteriores del anillo. Cuando se acerca, su gravedad las empuja hacia adentro, actuando como una pared interior. Pandora, en el exterior, es más lenta, y al pasar cerca de las partículas exteriores, su gravedad las jala hacia afuera. El resultado es un confinamiento gravitacional perfecto. Estas pequeñas lunas son las responsables de mantener el anillo F con un borde tan definido y estrecho, impidiendo que el material se disperse en el espacio. Pero su acción no se limita a mantener los bordes. Su gravedad también crea estructuras temporales y sorprendentes dentro de los anillos, como las ondas de densidad o los trenzados que se observaron en el anillo F. Las lunas pastoras interactúan de forma compleja, induciendo ondas en el disco de partículas, una especie de efecto dominó gravitatorio que revela la naturaleza fluida y sensible del sistema de anillos. Son la prueba de que en el universo, incluso las estructuras más grandes están gobernadas por las interacciones de los cuerpos más pequeños. Para apreciar la magia de Saturno, debemos entender de qué está hecho, y eso nos lleva a su composición atmosférica. Recuerda que Saturno es un gigante de gas, compuesto principalmente por hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros y abundantes del universo. Sin embargo, su atmósfera es una paleta de colores y un laboratorio de química fría. Si pudieras sumergirte en Saturno, pasarías a través de un sistema de 3 capas de nubes principales, cada una formada por diferentes compuestos que se condensan a distintas alturas y temperaturas. En la capa superior, donde las temperaturas son más gélidas, encontramos nubes compuestas principalmente de cristales de amoníaco congelado. Estas son las nubes más altas y brillantes que vemos, las que le dan a Saturno su característico tono pálido y amarillento, mucho menos colorido que su vecino Júpiter. Debajo de esta capa de amoníaco, la presión y la temperatura aumentan, lo que permite la condensación de un compuesto más complejo, el hidrosulfuro de amonio. Estas nubes intermedias son las que dan los tonos más rojizos o marrones a la atmósfera de Saturno. La presencia de este compuesto es la razón por la que las tormentas de Saturno pueden tener colores tan profundos. Finalmente, en la capa más baja que podemos observar, se encuentran las nubes de agua y hielo de agua. A esta profundidad, las condiciones son similares a las que causan la formación de nubes de hielo en la Tierra, aunque a una escala gigantesca. Debajo de esta capa de agua, la atmósfera se vuelve opaca y comienza la transición hacia el inmenso océano de hidrógeno líquido y más abajo, al misterioso núcleo. Esta estratificación de nubes es la responsable de todos los patrones climáticos que hemos discutido, desde sus vientos supersónicos hasta las tormentas hexagonales. Ahora, si hablamos de la composición de Saturno, hay un dato que a la gente le vuela la cabeza y que es un clásico de la divulgación científica, pero que es fundamental para entender la naturaleza de este gigante. Saturno es el planeta menos denso de todo el sistema solar. La densidad promedio de Saturno es de aproximadamente 0,687 gramos por centímetro cúbico, 0,287 grams atm3. ¿Qué tiene de especial este número? Que la densidad del agua es de 1 gasan cm3. Esto significa que, si pudieras encontrar una bañera lo suficientemente grande como para contener a Saturno, un escenario por supuesto completamente absurdo, el planeta flotaría en el agua. Esta baja densidad es una consecuencia directa de su composición. Al estar formado casi en su totalidad por hidrógeno y helio, que son gases extremadamente ligeros, y a pesar de su inmenso tamaño, su masa total es relativamente pequeña. Aunque el centro del planeta es extremadamente denso debido a la compresión gravitacional, el vasto volumen de gas en sus capas exteriores reduce drásticamente su densidad promedio. Esta característica no es solo un dato curioso, es una pista clave sobre cómo y dónde se formó Saturno en el disco protoplanetario, lejos del Sol, donde los elementos ligeros pudieron acumularse sin ser arrastrados por la radiación solar. Nos dice mucho sobre el proceso de acreción de los gigantes gaseosos y su diferencia intrínseca con los planetas rocosos como la Tierra. El contraste con la Tierra, el planeta más denso de nuestro sistema solar, no podría ser más marcado, y subraya la increíble diversidad que existe en los tipos de mundos que orbitan nuestra estrella. Esta fascinante propiedad de baja densidad de Saturno, que lo hace casi flotar,
nos sirve de recordatorio de que en el espacio las apariencias engañan y los gigantes gaseosos son mundos completamente diferentes a nuestro hogar rocoso. Hemos recorrido cada rincón de este sistema, desde la lluvia de diamantes en su corazón hasta la promesa de vida en los océanos de sus lunas heladas. Nos detuvimos en Titán, la única luna con una atmósfera densa y un ciclo de metano activo, con vastos lagos y mares de hidrocarburos. Recordamos que Titán es un laboratorio de química prebiótica, donde las condiciones extremas podrían estar incubando la vida en formas que apenas empezamos a imaginar. La futura misión Dragonfly de la NASA, con su dron explorador, está destinada a desvelar estos secretos, volando sobre las dunas de hidrocarburos congelados y sumergiéndose en sus valles. Exploramos Encélado, esa pequeña y brillante luna que se ha convertido en la gran esperanza de la astrobiología. Sus géiseres de vapor de agua salada, con moléculas orgánicas e hidrógeno molecular, son la prueba irrefutable de un océano subsuperficial habitable que interactúa con un núcleo rocoso y cálido. Es la fuente de calor por fricción de las mareas de Saturno, lo que mantiene esta sopa química en estado líquido, demostrando que la vida puede prosperar lejos de la luz solar. También dimos un paseo por los anillos, comprendiendo que no son eternos. La lluvia de anillos, ese goteo constante de partículas de hielo impulsadas por el campo magnético de Saturno, nos ha dado una fecha límite cósmica. Dentro de unos 100 a 300 millones de años, el espectáculo anular que hoy observamos podría desaparecer, dejando tras de sí un planeta menos glorioso. El sistema de anillos es, de hecho, un fenómeno temporal que tuvimos la suerte de presenciar en su plenitud. Hemos visto cómo la gravedad y la física de fluidos gobiernan la arquitectura del sistema. Desde las lunas pastoras como Prometeo y Pandora, que mantienen a raya los bordes afilados de los anillos, hasta el hexágono de nubes en el polo norte, una forma geométrica estable que desafía los modelos climáticos terrestres. Finalmente, rendimos homenaje a la sonda Cassini, cuya inmersión controlada en la atmósfera de Saturno fue un acto final de protección planetaria, un sacrificio necesario para asegurar que si hay vida en las lunas oceánicas, la encontremos en su forma nativa, sin contaminación terrestre. El sistema de Saturno, en su conjunto, es una prueba de la diversidad y el dinamismo de nuestro universo. Es un lugar donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde llueven diamantes y se forman hexágonos planetarios, donde lunas de dos colores coexisten con otras que intercambian órbitas en un ballet gravitacional. Cada descubrimiento en este majestuoso planeta nos recuerda lo poco que sabemos y lo infinito que es el potencial de la naturaleza. El estudio de Saturno no es solo el estudio de un planeta distante, es una mirada profunda a las leyes fundamentales que rigen el cosmos y una búsqueda incesante de nuestro lugar en él. La gran pregunta de si la vida existe más allá de la Tierra nos lleva, inevitablemente, a los mundos acuosos de este gigante anillado. Y la próxima era de la exploración, con misiones enfocadas en Titán y Encélado, promete responder a esa pregunta con descubrimientos que cambiarán la historia de la humanidad. Ahora es el momento de hacer una pausa en este viaje. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en la ciencia y los misterios de Saturno, no olvides que tu suscripción, tu me gusta y tus comentarios son el combustible que mantiene encendida la nave de Duerme Conciencia. Queremos seguir explorando contigo los fenómenos más alucinantes del universo. Gracias por permitirnos acompañarte en este recorrido épico, por volar la cabeza con la física de los gigantes y por sumergirte con nosotros en los océanos helados de la esperanza. Sigue con la curiosidad encendida. Buenas noches y que sueñes con los anillos de Saturno.